Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Leandro Pérez Arrúa, soy trabajador social. Y bueno, la idea de este video, soy docente en la cátedra de epistemología, turno vespertino, y el motivo de este video que estamos comenzando a realizar va a tener que ver con intentar abordar a conceptos que son muy importantes no solamente en la materia, sino en nuestro proceso constitutivo como profesión, como trabajo social, perdón, que van a ser las influencias del pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico. Ambas corrientes surgen, en este caso, en los Estados Unidos, y particularmente van a incidir de manera decisiva en el surgimiento y en la emergencia de nuestra disciplina. Esto va a ser a través de los aportes de Mary Richmond, a través de su producción teórica y articulada, teórica práctica, a través de la publicación de posiblemente de su obra más importante, que es el trabajo social, el social diagnosis, perdón, que lo publica en 1917 y posteriormente en 1922 publica, que es el trabajo social de casos. Pero para, para poder ir juntos trabajando este aspecto, mi intención mínimamente es que podamos, en este caso, pues, a ver, un momento, denme un minuto. Bueno, acá estoy de vuelta, no quería demorar tiempo en la configuración de los contenidos, pero mínimamente lo que les quería más mostrar es cómo a través de, en este caso, el texto que ustedes tienen para trabajar, en el cual mi sugerencia es que al momento que puedan leer o mirar este texto, puedan ustedes tener a mano o haber leído el texto de Miranda Aranda. Así vamos reflexionando juntos a partir de algunos conceptos que son centrales dentro de la producción de Miranda Aranda. Miranda Aranda es un trabajador social muy prestigioso, él está en España, y en la obra de la caridad de la ciencia, miren el nombre ya, ¿no? El nombre de la caridad de la ciencia, él nos habla de que como en este caso el texto que ustedes tienen, estos dos textos, estas dos corrientes teóricas van a ser de carácter crucial en el proceso, conforme que estas corrientes teóricas que son el pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico son de carácter crucial. Yo voy a intentar hacer lo más sintético posible en esta conversación, y acá les estoy mostrando, perdón, quiero mostrarles, yo me voy a poner a un costadito, les estoy mostrando lo que es, bueno, lo que vamos a tratar hoy, que es el proceso de la caridad de la ciencia, pragmatismo, interaccionismo simbólico de trabajo social, que es la producción de Miranda Aranda, donde él plantea, o en este caso plantea que él arranca en esta discusión teórica de epistemología muchas veces, tanto sea para el caso de España o el caso de Latinoamérica, o un sector de Latinoamérica en cuanto a trabajo social, muchas veces no consideramos el papel o la relevancia que tuvieron nuestras pioneras en el proceso constitutivo del trabajo social como emergencia de la profesión. Muchas, hay más. Si ustedes arranquen y comienzan leyendo el texto, hace una profunda crítica en torno al lugar que a veces les asignamos a estas pioneras. Cuando hablo de pioneras hablo de Jane Addams, de Mary Ellen Richmond, en cuanto a como meras reproductoras del sistema o influenciadas por el funcionalismo teórico de aquella época. Cuando hablo de aquella época estamos hablando de finales del siglo XIX, pero y eso a veces o se la cita meramente como si fueran, digamos, un artículo más, porque hay que citarlo, porque, bueno, claro, son los padres fundacionales, digamos, o madres fundacionales del trabajo social, digamos, ¿no? En este caso, en Richmond, el trabajo social individual, en Jane Addams, el trabajo social de grupo, donde aparecen los primeros
primeros trabajos sistematizados y claramente fundados científicamente en cuanto a nuestro hacer. Pero al margen de esto, Miranda dice, bueno, a veces dice, como hemos interpretado que Clara parecería ser que fueran autoras que lo único que irían a hacer serían reproducir el sistema capitalista y no iban a poner en cuestión el orden social vigente, las traemos y las citamos. Bueno, el texto que ustedes tienen en la mano claramente es parte de estos libros, donde en sus investigaciones demuestra que nada de eso, o por lo menos en las tesituras y en las investigaciones que plantea el doctor Miguel Miranda Aranda, nada de esto acontece, ni fueron funcionalistas, y en todo caso el conjunto de ideas que van así a estar imbuidas y van a ser parte de ese conjunto de ideas, van a estar centradas en la idea de un sujeto capaz de poder resolver sus problemas, pero entendiendo en un modo y en un contexto social e histórico determinado. Esto viene a colación en cuanto a las influencias del interaccionismo simbólico y del pragmatismo. Para poder avanzar en esta discusión, yo voy a intentar, el objetivo de esta conversación va a tener que ver con esto, con poder identificar las influencias del pragmatismo filosófico e interaccionismo simbólico. Ahora voy a mostrarles, por ejemplo, mínimamente, bueno, en este caso ahí lo traje a George Mead, un filósofo pragmático. Es importante hacer una aclaración en cuanto a las influencias de estas corrientes que se van a dar en la ciudad de Chicago, en la Escuela de Ciencias Sociales de Chicago, donde este conjuntos de ideas van a dominar la escena de las ciencias sociales norteamericanas y parte de las europeas, por lo menos hasta 1930, e incluso aún hoy siguen siendo corrientes filosóficas que se siguen desarrollando, pero van a adquirir una relevancia importantísima en cuanto a sus aportes y contribuciones, no solamente en el campo de las ciencias sociales, sino también en el campo de las políticas públicas, por ejemplo. En el caso de las influencias del interaccionismo simbólico, yo acá les traje a George Mead, donde, bueno, también ahí le puse, es un filósofo pragmático, considerado un sociólogo, un psicólogo social, y también les traje los aportes de John Dewey, de pedagogo, padre de la pedagogía norteamericana, un filósofo, un psicólogo, y es importante resaltar esta cuestión, que cuando hablamos de contextos históricos de las disciplinas, de las ciencias sociales, es un proceso constitutivo de emergencia, de nacimiento, ¿a qué quiero referirme con este aspecto? En este aspecto me quiero referir a que ese proceso constitutivo no había delimitaciones tal cual las conocemos hoy en cuanto a disciplina y campos de conocimiento. Las aportaciones eran generales e influenciadas, ya sea para una disciplina y para la otra. Igualmente, Miranda Aranda habla de este proceso constitutivo y se apoya en teóricos e investigadores norteamericanos donde resaltan que en el contexto de surgimiento de las ciencias sociales norteamericanas, a finales del siglo XIX y principios del XX, hay como dos grandes núcleos que se van a centrar en aquellas donde mayoritariamente van a centrarse, dice, en hombres, digamos, esto no es un dato menor y ahora vamos a ver por qué, y en el caso de trabajo social, por qué. También esto tiene una incidencia, en particular en la escuela de Chicago, donde si James Adams se hubiese llamado John Adams, estaríamos hablando entre otras cuestiones, de la madre de la sociología norteamericana. Pero bueno, esto no es motivo de discusión ahora. Lo importante es que en esta división va a aparecer, necesito que tengan claro esto, va a aparecer una clara preocupación por parte de los científicos sociales, en este caso de la corriente de pensamiento que se van a escribir en la Escuela de Chicago, no solamente de conocer la sociedad. Ya las ciencias sociales venían realizando aportaciones
en torno a no solamente a la necesidad de comprender, sino a la necesidad de comprender para poder transformar. En ese tipo de coordenadas teóricas y ante la emergencia de otras miradas que no venían del campo de las ciencias sociales, como por ejemplo, una mirada más económica, como la de Spencer, o biologicista como la de Darwin, donde esas ideas empiezan a permear y permean, donde se empieza a hablar de darwinismo social, emerge una necesidad por parte de estos cientistas e investigadores de intentar buscar y analizar los problemas desde otro enfoque para precisamente intentar comprender esa gama de problemas y poder transformarlas. En el campo de esa aplicación de esas ciencias donde Miranda Aranda va a plantear, a partir de investigaciones de otros cientistas norteamericanos, que se escribía el trabajo social. Es decir, no obstante, quiero volver y quiero tratar la última parte del texto. En el caso de Jane Addams, alguien muy, muy, muy importante y también en nuestro proceso constitutivo como profesión, pero sus aportes no van a provenir del método de caso individual, sino va a venir de, como ahí les puse en la filmina, el trabajo social de grupo y la intervención colectiva. Y en ese sentido, digamos, retomando los aportes de Jane Addams toma de Gran Bretaña, donde la historia de Jane Addams es alguien muy, muy interesante de poder conocer. Es una de nuestras pioneras que ha dejado un legado importantísimo, donde ella viaja a Gran Bretaña y conoce una experiencia que es Dombey Hall, que es un hogar de acogida, ¿no? Pero fundado bajo otro tipo de principios que no son de tipo religioso, pero va a tomar esa idea de la posibilidad de pensar un espacio donde puedan coexistir docentes, trabajadores, gente del barrio, todos en un mismo espacio, donde todos pudieran compartir información, conocimiento, puedan capacitarse en función de poder transformar sus condiciones de vida. Y al mismo tiempo tener una clara incidencia en la fórmula y despertar el interés popular en aquellos problemas sanitarios y sociales, poniendo en modo de igualdad a todos los que convivían en el ámbito de la comunidad. De comprender este tipo de problemas en términos científicos para poder abordar y resolverlos. En ese sentido, yo acá les traigo que la Escuela de Chicago va a distinguir un conjunto de trabajo de investigación de campo de las ciencias sociales que va a estar realizado por profesores y estudiantes en Chicago. Y presten atención a esto, miren cuáles son los objetos o los problemas de interés de los investigadores de la Escuela de Chicago. Todas problemáticas sociales, todas manifestaciones o efectos de esas manifestaciones de la denominada cuestión social, digamos, ¿no? Para poder comprender esto, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Chicago? Dicen, ¿por qué no otra ciudad en los Estados Unidos, ¿no? Y por qué, en este caso, qué tipo de problemas, digamos, observen, deserción escolar, pandillas juveniles, locura, divorcios, todos problemas o derivados de ese fuerte proceso de industrialización que sufrió los Estados Unidos de Norteamérica, la emergencia de un modelo de producción capitalista ya a finales del siglo XIX, principio del XX, y todos los efectos y consecuencias que tuvo ese proceso donde las problemáticas sociales empezaron a agudizarse y a expandirse en todo el territorio norteamericano, pero en relación a la ciudad de Chicago estamos hablando del corazón industrial de los Estados Unidos para ese periodo histórico. En ese sentido, intento no ir rápido, pero necesito poder ir abordando estos temas de un modo más sintético. ¿Cómo se relacionan estas corrientes de pensamiento en la génesis de trabajo social? Bueno, de un modo muy importante, importantísimo, decisivo les estaría hablando. En el caso de Mary Richmond, una de las fundadoras del método de caso, y en el caso de Jane Addams también, de un modo decisivo también. Ahora yo les voy a mostrar el caso de Jane Addams, una trabajadora social, feminista, pacifista, una pionera del trabajo social, trabajadora social, fue Premio Nobel de la Paz, digamos, fue una gran, no solamente profesional, sino una gran militante, y les voy a mostrar
su propuesta o su desarrollo y sus contribuciones dentro del campo, no solamente del trabajo social, sino de la sociedad norteamericana, eh, y un legado a nivel universal. Pero para poder avanzar, necesito que ustedes se sitúen en lo que hace al contexto histórico de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Estas deben ser las claves, aquellas coordenadas que ustedes tienen que comenzar a dibujar mentalmente para poder delimitar, digamos, bueno, bajo estas condiciones donde en este caso va a emerger una profesión nueva con objetivos nuevos y necesidades nuevas para poder dar cuenta y responder a las demandas que comenzaban a emerger. Yo acá les coloqué la expansión y consolidación del capitalismo, que es lo que les he venido hablando, eh, donde trajo aparejados un conjunto de manifestaciones, lo que se denomina la cuestión social, y se desarrolla en esta cuestión social en un gran marco de conflictividad, en este caso en la relación capital-trabajo, pero las luchas obreras empiezan a adquirir una relevancia importante, mucho más importante en la consecución o en la motivación de lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, para las grandes masas de la población que se acercaban a la ciudad a buscar trabajo y a poder producir en condiciones realmente deplorables, ¿no? Estamos hablando, no es casual que los mártires, yo acá les agregué, cuando uno conmemora el 1 de mayo, el Día del Trabajador, bueno, se conmemora los mártires de Chicago, se denomina, bueno, yo acá les traje estos mártires el 1 de mayo de 1886, donde se comenzó una huelga, donde claramente miren lo que solicitaban: 8 horas diarias, 8 de descanso, 8 de esparcimiento, y donde estas personas, digamos, claramente vivían en condiciones de hacinamiento, donde existía el trabajo infantil a por doquier, inmigración, pobreza, y otro tipo de problemáticas sociales que trajeron aparejados. A finales del siglo XIX, la ciudad de Chicago, como les comentaba, era el corazón no solamente industrial, donde va a empezar a surgir un conjunto de aportes, parte de las ciencias sociales, y un conjunto de relaciones entre intelectuales, dirigentes obreros, referentes sociales, profesionales y estudiantes. Para el caso del trabajo social, estas influencias fueron decisivas, vuelvo a repetir, como plantea el doctor Miguel Miranda Aranda, y yo también creo lo mismo, va a ser decisiva en el proceso de constitución del trabajo social. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, porque precisamente es en ese contexto se produce un pasaje de la caridad a la ciencia, es decir, la ciencia comienza a permitir generar modelos explicativos y a resolver problemas, para poder comprender y abordar y transformar la sociedad. Pero yo acá les traje esta filmina que habla de la COS, dice. Bueno, pero ¿qué es la COS? La Sociedad para la Organización de la Caridad. Bueno, es una organización que emerge en Londres a finales del siglo, bueno, ahí su origen en Londres en 1869, pero tiene un antecedentes mayores. Está muy aparejada, chicos, esto es muy importante, el trabajo social no hubiese surgido si no hubiese acontecido un fenómeno relevante, que es como el que estuvimos hablando Filmina atrás, que es la revolución industrial. Esto, sin duda, esto aparece mucho más marcado y ahora vamos a ver por qué. Pero volviendo a la COS, estas son las primeras instituciones que se dedicaban a enfrentar y organizar, no solamente la ayuda social, sino el modo de abordar esa ayuda social. En este caso, la Sociedad para la Organización de la Caridad, claramente va a tener una idea de la autoayuda, va a recuperar esa idea que el sujeto debe intentar trabajar por sí mismo en la resolución de esos problemas, va a también procurar una limitada intervención estatal, pero miren esto, va a requerir de un conjunto de, de agentes capaces de desarrollar una actividad de tipo voluntario y con buenas intenciones, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una organización que claramente va a intentar transmitir hacia la sociedad una visión moralizante de la pobreza, donde no va a fundar
parte de su intervención en aquellas causas y explicaciones científicas. Es una visión moralizante y religiosa. La COS claramente va a estar dominada por un pensamiento anglicano, y hay algunas otras experiencias protestantes, pero claramente las sociedades para la organización de la caridad van a estar centradas en esa visión y van a abordar a estas personas a través de un conjunto de técnicas. Este conjunto de técnicas, con los años, van a intentar sistematizarse a través de un método de atención individual o casework. Este casework va a ser de algún modo un conjunto de pautas que fueron sistematizándose dentro de la COAS para poder abordar un conjunto de problemas. Yo les estoy situando Londres, Reino Unido, con el surgimiento y emergencia de la revolución industrial en los Estados Unidos de América. Esta organización se traslada a América y a los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando en su traslado también lleva sus métodos, lleva su propuesta de trabajo, su inscripción, sus modos de financiamiento, sus modos de enfrentar a la pobreza. En el caso de el texto que ustedes tienen, habla del pasaje de la caridad a la ciencia, y en ese pasaje de la caridad a la ciencia, bueno, va a haber, el doctor Miranda Aranda va a plantear, bueno, como que acontece un conjunto de cuestionamientos en cuanto a ese método, la eficacia que tienen esos modos de abordar, de dudosa, dice, eficacia, en el cual empieza a ser cuestionada los métodos de las COS, y una de las gran cuestionadoras de estos métodos, que de algún modo comienza a observar y a analizarlos e interpretarlos a partir de otro modelo que no viene de carácter moralizante. Empieza a encontrar un modelo explicativo para un proceso de ayuda de tipo científico, es Mary Ellen Richmond. Y acá yo les mínimamente, muy sintéticamente, intento hacer una síntesis acerca de quién fue. Bueno, comenzó Mary Ellen Richmond, comenzó su trabajo en la sede de la Sociedad Organizada para la Caridad en Baltimore, y posteriormente fue secretaria de la COS en Filadelfia y docente posterior de la COS en el mismo lugar. Comienza a trabajar como auxiliar en Baltimore, luego comienza a ser elegida secretario general de la organización, y empieza su etapa de producción teórica, donde en principio comienza con un manual, recuperando y recabando aquellas prácticas que elaboraban esos trabajadores sociales que eran de tipo voluntario y con una fuerte impronta moralizadora, y comienza a observar que la eficacia de ese método de atención y abordaje no solamente no era efectivo, sino hasta contraproducente, entre otras cuestiones. En ese caso, el texto habla de hay algunas fechas que de algún modo van a marcar la emergencia de la profesión o de una profesión, así como fue en el caso de la enfermería, por ejemplo, que emerge y surge a raíz de un conflicto armado, como fue la guerra de Crimea en Inglaterra. Bueno, en trabajo social acontece en un proceso económico, como fue 1893, fue una gran crisis económica en los Estados Unidos de Norteamérica, que dejó gran parte de la sociedad en condiciones deplorables de vida. Y ante esa situación, el tipo de organizaciones que estaban preparadas para poder enfrentar este tipo de situaciones realmente demostraron una gran ineficacia para poder enfrentar este tipo de efectos, ¿no? Y de demandas sociales. Ante eso, Mary Richmond comienza un trabajo donde elabora una primera articulación a través de la influencia que van a tener los teóricos de la Escuela de Chicago, en este caso yo acá les voy a traer a George Mead, donde puede establecer una articulación teórica y metodológica de tipo científico que le permite o nos permitiría poder abordar este tipo de demandas a través de la elaboración de un diagnóstico social, tanto sea el por mayor o el por menor, un método capaz de poder llevar adelante esta tarea de tipo profesionalizante y rentada, digamos, ¿no? Y en este caso, su obra más articulada, y su segunda obra, que es Social Diagnosis, que
para el caso de Argentina o América Latina, incluso España, que lo cita Miranda Aranda, es lo que es una obra muy, muy, muy trabajada dentro del trabajo social, como es esta, Richmond, caso social individual, que bueno, la traducción no es la misma, en realidad Social Diagnosis es su obra cumbre, donde aparece la teoría, la articulación teórica y metodológica en cuanto a la constitución del método de abordaje del trabajo social individual. Ya después, más tarde, en 1922, ya una Mary Richmond mucho más madura, digamos, ya elabora lo que qué es el trabajo social, que es el trabajo social de casos, perdón, y donde, pero en la obra, su obra más importante, que es lo que es caso social individual, que es el social diagnosis, claramente habla de la elaboración de un método de abordaje capaz del orden, un método fundado científicamente para poder abordar el conjunto de problemáticas sociales a través de la elaboración de un diagnóstico social. Yo acá les traigo esta fulmina, que es un recordatorio del anterior, bueno, la necesidad de trabajadores sociales profesionales y rentados, la posibilidad de realizar un diagnóstico social para poder tratar estas situaciones que presentaban las personas. En ese sentido, Mary Richmond logra articular una propuesta metodológica a través del método de casos, perdón, que me voy a poner acá abajo, a través del método de casos, de carácter consistente y que con gran parte de efectividad en el abordaje de tratamiento. Fíjense en el texto donde va a estar influenciada, digamos, no solamente por el pensamiento de George Mead, sino por el pensamiento de Cabot, que es de algún modo aquel psiquiatra que introduce, digamos, los trabajadores sociales dentro del servicio social dentro del sistema hospitalario norteamericano, en la posibilidad de un abordaje más integral. Pero volviendo a la influencia de estas ideas de pragmatismo e interaccionismo. Bueno, yo acá se los traigo en esta idea. El núcleo de su propuesta no, va a estar centrada, por ejemplo, en cómo comprende y analiza las relaciones de ese individuo en la sociedad. Y para eso, por ejemplo, reconoce los aportes de George Mead en cuanto al concepto de personalidad. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿de qué habla el concepto de personalidad? Bueno, miren, el concepto de personalidad de George Mead habla que palabras propias de Mary Richmond, dice, cuando la sociedad no es solamente el medio, el concepto de medio social, por ejemplo. Eso es un concepto teórico que permite explicar el contexto de desarrollo de un sujeto a partir de su personalidad determinada en una sociedad dada. Dice, cuando afirma, la sociedad no es solamente el medio por el cual se desarrolla la personalidad, sino también la fuente y el origen de esto. Esto, por ejemplo, es decisivo, tan decisivo es este concepto que de algún modo influencia el pensamiento de Richmond, que ella habla de que es parte de su piedra angular de su trabajo teórico y metodológico en su propuesta del método de caso individual. ¿Por qué? Bueno, porque los aportes, en este caso de concepto de personalidad, el concepto de medio social, que provienen de las influencias del pragmatismo e interaccionismo, van a permitir resolver problemas teóricos que los trabajadores sociales ya venían buscando y que no lograban resolver o comprender. Y sin embargo, los aportes de Mead, y en este caso de pragmatismo e interaccionismo simbólico, no solamente lograron de algún modo poder explicar y comprender, sino dieron pautas para esas preocupaciones teóricamente se articularon en un conjunto de principios y valores que dieron como resultado el surgimiento, en este caso, de una disciplina específica como es el trabajo social, en el caso de las ciencias sociales. O sea, a esto que quiero llegar, que ustedes pueden observar que Merismo no fue, no tomó el concepto de personalidad a partir de un aporte psicológico. En todo caso, Miranda Aranda ahí profundiza, dice, bueno, pero el concepto de los aportes de Freud van a llegar al trabajo, o sea, sí, van a llegar, pero llegan mucho después.
llegan, digamos, los aportes del psicoanálisis llegan a los Estados Unidos casi 4 años después de que Mel Richmond ya había publicado Social Diagnosis, por ejemplo, su obra cumbre. En este caso, el concepto de personalidad y su forma de poder comprender y analizar ese concepto de personalidad va a estar anclado en los aportes del interaccionismo simbólico. Nada que ver con lo que hace al funcionalismo o a la estructura del funcionalismo, digamos, eso, o del positivismo. En este caso, claramente, Mel Richmond apoya su anclaje teórico en los aportes del interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Porque le permitía, por ejemplo, a través de ese modelo explicativo, podía comprender el conjunto de problemas que a su vez a nosotros nos permitía la elaboración de una secuencia metodológica que nos iba a permitir una elaboración diagnóstica para un posterior tratamiento. Eso por un lado. Por el otro lado, me gustaría hablar de la segunda parte, lo que es hacer la concepción de sujeto, de qué habla Mel Richmond, ¿no? Digamos, no estamos hablando de una concepción de un sujeto no solamente no contextualizado, sino habla de un sujeto de tipo independiente, diferente entre sí, y con posibilidades de poder modificar su situación problema. Aparte de la obra de Social Diagnosis, por ejemplo, habla de el conjunto de elaboración de su investigación científica, va a tratar a través de diferentes situaciones o casos individuales y cómo van resolviendo a través de la intervención de un trabajador social esas relaciones y esos problemas que iban aconteciendo. Esto habla de la posibilidad de armar una disciplina capaz de poder interpretar y diagnosticar al por mayor o al por menor, como decía Mel Richmond, problemas sociales al por menor en tipo individual o al por mayor en términos de aportes para la política pública o elaboración de programas sociales, pero con un claro objetivo de poder modificar y los sujetos tender a modificar su situación problema.